tardes a todos, bienvenidos, muchas gracias por estar aquí presentes. Somos estudiantes de educación hablando acerca de educación. Mi nombre es Pablo Bonoso y soy del séptimo ciclo de educación. Quisiera que me ayuden con algo, por favor. Pueden utilizar el chat para saber si me escuchan bien. Si tienen algún problema, por favor, escríbanlo por el chat. Quisiera también saber si... Muchas gracias, María Paz. Quisiera también saber de qué parte son, si son del Ecuador, en qué parte del Ecuador nos ven, y también si se encuentran en el exterior, en qué parte nos están viendo, por favor. Además, si son estudiantes, si son docentes, ¿cuál es su cargo, cuál es su profesión? Escríbanos por el chat, por favor. Nos ven desde Guayaquil. Gracias. Desde Guayaquil. Muchas gracias. Gracias por decirnos que nos escuchan bien. Estudiante de educación. Muchas gracias. Muy bien, chicos, y todos los presentes, por favor, les pedimos algo que nos ayuden a aumentar este espacio con más personas que nos puedan ver. Así que si tienen redes sociales, los animamos a que compartan este espacio en las redes sociales que tengan. Pueden utilizar cualquier red social, pueden enviar el link del webinar para que más personas se unan y pues llegue a conocerse este espacio que es creado para ustedes. Somos nosotros estudiantes de educación, como lo dije, y entre los integrantes está José, que es de tercer ciclo, José Delgado. Hola, ¿cómo están todos? Buenas tardes, espero la estén pasando bien. También se encuentra Carolina Tapia, que también es de tercer ciclo. Hola, buenas tardes, bienvenidos. Está Camila Palacios, que es de quinto ciclo de la carrera de educación. Hola a todos, bienvenidos. Y María José Olmedo, del séptimo ciclo. Hola a todos, buenas tardes, bienvenidos. Muchas gracias, chicos. Bueno, comenzamos con este webinar porque nos dimos cuenta que no existen espacios para fomentar el diálogo sobre las experiencias que nosotros tenemos en la educación. Y bueno, tomamos las perspectivas de nosotros como estudiantes que nos estamos formando como docentes para que se escuchen nuestras voces. Porque muchas veces no hay estos espacios en los que los estudiantes puedan hablar acerca de educación a partir de sus experiencias. Por lo tanto, nosotros tenemos el deseo de que las personas conozcan de nuestra realidad educativa, no solo como aprendices o como docentes, sino también como meros actores de la educación. También deseamos que se rompan todos estos pensamientos o percepciones incorrectas que se tienen acerca de la educación. Por otro lado, no solo vamos a hablar de métodos, de estilos de aprendizaje, de los principios en los que se fundamenta la educación, que es muy conocido cuando se habla de educadores, sino también vamos a hablar de estas experiencias, como ya lo mencioné, y las percepciones que nosotros como agentes educativos tenemos, ya que estamos en la formación inicial para ser docentes. Así que vamos a comenzar con esta pregunta que dice, y lo abro para mis compañeros, ¿cómo percibimos nosotros la educación? Muchas gracias, muchas gracias. Y me parece interesante la pregunta. Y nos gusta empezar con esta pregunta porque la percepción es algo muy importante. Y yo creo, desde mi punto de vista, que la educación es el vehículo que nos permite generar este cambio, que nos permite generar transformaciones en sí misma y en quienes la conforman. Y además, que la educación no solo debe limitarse a los salones de clase, eso es algo muy típico que ocurre. Todas las personas piensan, es que quiero ir a estudiar, ya, solo estudiamos en la escuela, o solo estamos en la universidad. Ese es el único propósito o en donde se estudia. Entonces, queremos cambiar ese pensamiento, ¿no? O sea, queremos decir que la educación no solo debe limitarse a los salones de clase, sino que esta ocurre en diferentes lugares, como obviamente la escuela, pero también ocurre dentro del trabajo, desde casa, ahora que estamos en esta situación un poco compleja, y que es verdaderamente importante encontrar un ambiente estimulante en educación, como estos espacios que ofrecemos
Y eso, o sea, creo que es eso, o sea, es lo que verdaderamente es importante es encontrar este ambiente estimulante dentro de la educación. Gracias José, gracias a Dania y a Familia Moreira por indicarnos que el audio no estaba muy alto. Si en algún momento no nos escuchan bien, es necesario que nos lo hagan expresar o nos los digan, porque esa es eso es lo importante, que podamos expresarnos y que ustedes puedan escucharnos mutuamente. Escuchar a ustedes también es importante. Y estoy de acuerdo con mi compañero. Sinceramente, los contextos en donde se desarrolla la educación es importante. Un espacio no solo es físico o concreto, sino también en donde el ambiente sea seguro, en donde te sientas apoyado, escuchado. Eso es lo importante de la educación. Y eso es como nosotros vemos la educación. Desde mi criterio, eso es algo relevante. Además de que da voces a todas aquellas personas que quieren ser escuchadas, da voces a los actores del conocimiento, que en sí somos nosotros los educandos. Construimos el aprendizaje gracias a la educación y la asimilamos, pero no lo hacemos solos, sino con la ayuda del otro. Y eso es lo más importante dentro del aprendizaje y de hecho nos enriquece. El motivo por el cual uno aprende no solo lo hace para enriquecerse a uno mismo, sino para ayudar a los demás. Cuando uno aprende, debe escuchar a cada persona y debe tratar de mantener una conexión, sobre todo por el hecho de la capacidad que tenemos para socializar. Somos seres sociales y a veces se nos olvida algo tan vital como la interacción, la socialización, y es importante conocerla porque lo que yo sé, pues muchos no lo saben, y lo que otros saben, muy probablemente yo tampoco lo sé. Entonces, ahí está la forma en cómo nosotros aprendemos, o lo lindo que es también socializar con los demás, porque al escuchar al otro y al dejarse escuchar por los demás, pues aprendemos cosas que a lo mejor no sabemos, o nuestras debilidades son la fortaleza de otra persona. Además, para mí, o desde mi criterio, un pilar fundamental en la sociedad es la educación, porque los niños, nosotros como educandos y todas las personas que estén estudiando son el futuro, o son ese factor o esa entidad que va a hacer un cambio o una transformación para un futuro mejor. Entonces, cada que nosotros pensemos en por qué aprendemos, cómo aprendemos, con qué objetivo aprendemos, es necesario saber que lo hacemos porque queremos, lo hacemos porque nos están diciendo que hay que hacerlo. Hay que darle sentido a lo que estamos haciendo, hay que darle sentido a las cosas que nosotros hacemos día a día. Y aprender es una de las cosas que pues casi todas las personas o todas las personas tienen la posibilidad de hacerlo, pero no lo hagamos porque nos dicen que lo hagamos, que lo realicemos, sino porque queremos aprender más, porque queremos llegar a tener esa, esa, ese nuevo estilo o esa nueva cosa que me van a enseñar, esa fascinación por aprender una cosa nueva. Y por eso es que es necesario esos ambientes estimulantes. Para mí eso es la educación. Es el motivo por el cual uno, o el medio por el cual uno puede aprender, por el cual uno se siente liberado. Y de hecho sí, libera nuestros pensamientos, nos ayuda a reflexionar, nos ayuda a analizar. Y eso es lo valioso del aprendizaje, que no solo es adquirir conocimientos, sino también enriquecerse a uno mismo y a las demás personas. Concuerdo contigo, Carolina, cuando decías acerca de la capacidad que tiene el ser humano para socializar. Y me gusta mucho porque de ahí parte el cambio, de nuestras capacidades como seres humanos. Y esto nos abre a nuestras aspiraciones, que yo deseo como una persona dentro de la sociedad y como estudiantes de educación. Creo que lo que debemos aspirar es el cambio social definitivamente, en donde nosotros no veamos a la educación como un empleo, sino que lo veamos como una oportunidad para beneficiarnos mediante una inversión que va a ser a futuro. O sea, no simplemente lo que yo voy a tener como una carrera, sino qué es lo que esa carrera me puede ofertar a mí, qué es el valor agregado que pueda tener la carrera. Entonces, no es simplemente generar cambios externos o cambios que van fuera de mí, sino también que tienen que ver conmigo.
y no simplemente hablar también de educación por hablar de educación, porque hemos escuchado que solo se habla de educación, pero ¿qué sucede también con nosotros que somos los actores también de la educación? Por otro lado, hemos escuchado también de calidad de educación, y creo que el cambio comienza desde ahí. Si queremos calidad, debemos vivir la calidad, debemos hacerlo, o sea, que sea un hecho en nuestra realidad sin importar en el contexto en el que estemos. Si queremos el cambio, tiene que partir de nosotros, o sea, tenemos que ser nosotros los actores de la educación como tal. Sí, precisamente creo con esto que está comentando Paula, de cuáles son nuestras aspiraciones. Yo voy a comentar exactamente esto también, ¿no? Esto de el poder trabajar para poder construir una sociedad más justa. Creo que como estudiantes de esta carrera de educación, como futuros profesores, lo que nosotros aspiramos es a construir ese cambio educativo, y como lo dice Paula, ese cambio se va a visualizar primero en nuestras aulas de clase. O sea, no podemos esperar tampoco a algo tan externo, sino que tiene que también empezar por uno mismo. Creo que también todos hemos sido alumnos, y entonces nosotros aspiramos a que nuestros estudiantes tengan esa experiencia educativa que a lo mejor nosotros no pudimos tener. Y algo que a mí siempre me gusta, y cuando lo hablamos en clases y lo demás, es este momento de poder, cuando ya uno es profesor, tomar en cuenta todos esos tipos de habilidades, todas esas inteligencias que a lo mejor cuando uno estuvo como estudiante en el sistema educativo no tuvo la oportunidad de expresar. Entonces creo que como docentes, como futuros docentes, esa también es nuestra aspiración, poder darle ese valor a esas habilidades que a veces son olvidadas. Creo que también quisiéramos que la escuela se convierta en ese espacio para crear, para imaginar, donde el estudiante pueda aprender, pero no porque se le imponga algo, sino porque de verdad él lo quiere aprender y tenga un aprendizaje significativo al final. Y como futuros profesores, creo que también nos gustaría no desenvolvernos únicamente en un salón de clase. Nosotros lo hemos visto en bastantes ocasiones. El profesor no solo puede estar limitado a un salón de clase, hay diferentes ámbitos, otros espacios donde también puede ejercer su función o puede desenvolverse y ayudar también desde ahí, desde esos lugares, a ese cambio social que queremos realizar. Entonces creo que sí, efectivamente, como futuros profesores, como estudiantes ahora, nos gustaría aspirar a todo eso, y efectivamente es la manera también en cómo estamos percibiendo la educación. Sí, a mí me ha gustado mucho lo que Paula y lo que María José han dicho. Han hablado mucho sobre los cambios, sobre cómo en los cambios tenemos que involucrarnos. Y es que vivimos en un mundo en el que está en constante cambio. Y lo podemos ver a nuestro alrededor. O sea, vemos cómo hay tantas ciencias que se potencian, que cambian, que se transforman constantemente, ¿no? Por poner ejemplos, vemos a la medicina, vemos el cine, la comunicación, las leyes, el arte. Vemos que no es igual a como eran hace 10 años o hace 20 años. Cambian constantemente. Un día es una cosa y otro día ya es otra. Y es muy importante, ¿no? Es muy importante que las ciencias cambien. Es muy importante que el mundo avance. Y lo podemos ver, lo podemos palpar. Pero, bueno, les he mencionado algunas ciencias, ¿verdad? El arte, la música, el cine, las leyes, la medicina, que tan importantes ahora con esto de la pandemia. Pero yo quisiera ahorita centrarme en un área, en un campo que es el motivo por el cual nos hemos reunido aquí. Es el motivo por el que estamos aquí. Y es la educación. Si estamos aquí es porque la educación nos apasiona, porque nos gusta la educación, porque queremos hacer educación. Entonces, hablando de los cambios, las emociones, sí, podemos decir que todo ha cambiado, pero yo quisiera centrarme, o que nos preguntáramos, ¿no? ¿Qué tanto ha cambiado la educación? Si creemos verdaderamente que la educación ha cambiado. Bueno, tal vez sí haya uno y otro cambio, ¿no? Pero si lo comparamos con otras ciencias, ¿creemos que la educación ha tenido el mismo proceso de cambio o ha cambiado en la misma velocidad? Entonces son preguntas que tenemos que reflexionarlas. Y si me lo preguntan a mí, bueno, hay muchos estudios, ¿no? de los cambios en la educación, pero yo lo quiero abordar también un poco en la parte personal. Muchos de los que están aquí saben que yo estudio educación, saben que esa es mi carrera. Y como carrera me ha tocado
observar clases ya por 2 años. Es relativamente poco tiempo, pero he podido observar algunas clases. Y algo que yo quisiera contar desde mi experiencia, es algo como muy personal, en las últimas prácticas que pude ir a un colegio y observar unas clases. Cuando yo entraba a estas clases, me daba un sentimiento un poco, no muy bueno, porque cuando pisaba un aula, sentía que me transportaba 10 años atrás, a mi niñez, a mi educación. Y no es algo malo recordar nuestra educación, pero lo que sí me dejó ese sentimiento no tan bueno es que me di cuenta que estos niños, en pleno año 2019, en esa época, estaban aprendiendo de la misma manera en la que yo había aprendido el mismo contenido. O sea, no había cambiado nada, todo estaba igual. Entonces fue como haber puesto un pie en el presente y de pronto entrar a un aula y estar en el pasado. Eso fue lo que yo sentí, y lo sentí algunas veces. Entonces, ¿sí ha habido cambios? Sí, han nuevas teorías de aprendizaje, hay nuevos métodos, nuevos estudios, pero no lo podemos palpar en el aula. Y esa es la pregunta. Y yo sé que la educación no se limita al aula de clase. La educación es mucho más amplia, lo dijo María José. La educación no es solamente estudiar educación no es solamente ser un maestro y trabajar en un aula. No es eso, no solamente eso, pero empieza por ahí. Empieza en el aula de clase. Y es fácil, y esto no es un espacio para criticar el gobierno, criticar el ministerio, criticar las instituciones. Es un espacio en el que reflexionemos como estudiantes que somos la base de la educación, que somos la base y que los cambios no siempre tienen que venir de arriba. Los cambios que duran, los buenos cambios vienen desde la base. Creo que es algo que no lo reflexionamos y muy fácilmente queremos que el cambio ya nos lo den ya hecho y no. Entonces, para no dejar tampoco esto un poco en el aire, sí quisiera preguntarnos, ¿no? O sea, que uno se pregunte, incluyéndonos a nosotros los que hemos preparado este espacio, ¿no? ¿Qué quisiéramos cambiar de la educación? ¿Qué podríamos cambiar? ¿Qué nos podría ayudar a cambiarlo? ¿Cómo lo cambiaríamos? Y si identifico algo que debo cambiar y sé cómo debo hacerlo y sé con quién debo apoyarme para hacerlo y no lo quiero hacer, la pregunta es ¿por qué no quiero cambiarlo? ¿Por qué me conformo? ¿Por qué me quedo quieta o quieto y no busco la manera de solucionarlo, así sea dentro de mi salón? Creo que es una pregunta que todos nos deberíamos hacer. Sí, en relación a eso y lo que estabas preguntando justamente, Camila, y lo que mencionabas de esto del cambio que nace en las aulas de clase, bueno, yo podría compartirles una experiencia, porque es cierto, a mí me pasó que en las prácticas pasadas ya me tocaba dar mis clases y entonces yo comenzaba a preparar toda la planificación chévere y ocurría que cuando la planificaba y yo no incluía estrategias de trabajo colaborativo. Y es algo que uno ve bastante y dice, no, pero es que el trabajo colaborativo de verdad sirve y ayuda a que el estudiante aprenda mejor y se le hace más significativo. Y yo no las incluía y yo reflexionaba y decía, y me di cuenta que no incluirlas era porque tenía miedo a hacerlo y que de repente los estudiantes no me prestaran atención, miedo a hacerlo y que se portaran mal y que todo vaya a salir mal. Y entonces me daba cuenta que a veces eso puede pasar y puede ser algo que bloquea precisamente este cambio, ese miedo a poder hacer algo diferente y que de repente salga todo mal, y precisamente por ese miedo nos quedamos todavía en lo mismo y en lo mismo y en lo mismo. Entonces, creo que se puede lograr un cambio y creo que la educación puede cambiar cuando nosotros tomamos ese miedo y a pesar de ese miedo comenzamos a hacer ese cambio en las aulas de clase partiendo desde nuestra propia práctica docente. Y cuando hablábamos de esto con los chicos, Paula traía esta frase de Nelson Mandela, que seguro la han de haber escuchado, que el hombre valiente no es aquel que no siente miedo, sino el que conquista ese miedo. Entonces, creo que también es como esa invitación que yo me hago y que también les hago a ustedes, a que al momento de actuar en estos espacios podamos conquistar ese miedo y podamos actuar de esa manera, de tal manera para lograr ese cambio, o sea, podamos en realidad poner en práctica todo eso que hemos
escuchado, que hemos aprendido, que hemos leído y que a veces se queda allí y que no se pone en práctica precisamente por ese temor. Entonces creo que esa sería una manera de poder contribuir a este cambio, y también es un factor por el cual a lo mejor estos cambios no se dan, sino que seguimos estancándonos en lo mismo. Lo bueno de conquistar este miedo es que rompemos barreras y paradigmas que tiene la sociedad frente a nosotros los docentes o los que estudiamos para ser docentes. Y cuando rompemos esas barreras, la gente crea otra percepción acerca de nosotros. Pero ¿cómo rompemos también estas barreras? No es simplemente porque yo decidí conquistar mi miedo. Creo que también depende mucho de nosotros y nuestra formación. Debe ser una formación holística, interdisciplinar, porque nosotros debemos ser curiosos, investigadores, necesitamos que busquemos de otros espacios para nuestra formación, que nos den herramientas, que desarrollemos habilidades, competencias que sean complementarias a nuestra labor docente. Por ejemplo, a veces nos quejamos de la legislación y, como decía Camila, este no es un espacio para quejarnos de el magisterio, el Ministerio de Educación, no, es para hablar acerca de nuestras experiencias, y a veces nos quejamos de la legislación en la que vivimos ahora por nuestro contexto, pero no estamos dispuestos a hacer nada y estamos conformes con estudiar lo que nos da cualquier institución de formación inicial docente, pero no complementamos estudiando el marco legal o comparando con otro tipo de magisterios, otro tipo de educación externa a la que nosotros tenemos. Entonces, es a partir de eso, de nuestra formación complementaria, no solo con lo que me dan, sino qué es lo que yo puedo investigar, qué es lo que yo puedo buscar, porque como docente, soy curioso, soy investigador, quiero generar ese cambio. Otro cambio que, bueno, a mí se me ocurre, ¿no? Otro cambio es cambiar esa perspectiva individualista de la educación, ¿no? Yo aprendo solo y yo educo solo. Creo que aplica muy bien tanto para los docentes como para los estudiantes. Los docentes que siempre buscan planificar en solitario, los docentes que no aceptan un criterio de otro colega o que no buscan mejorar a partir de la crítica constructiva de los demás. Y yo creo que eso es algo muy cultural, ¿no? Tenemos mucho miedo a la crítica porque lo vemos como algo malo. Pero en realidad, si no hay una crítica constructiva, es probable que no crezcamos más, que no aprendamos más. Y también aplica para los estudiantes. Y bueno, en relación a lo que dijo mi compañera, ¿no? El estar o el crear estas comunidades de aprendizaje y aprender con el otro, yo creo que una de las características importantes que yo como docente quiero hacer, ¿no? Y quiero que mis estudiantes puedan disfrutar de este deseo por aprender y por compartir la verdadera función de la educación, porque a veces solo aspiramos a estudiar, a educarnos, a aprender para conseguir un trabajo, y no lo hacemos con ese ímpetu que la educación nos brinda, que es adquirir estas habilidades que tal vez no solo sirvan para el trabajo, sino que sirvan para relacionarnos con los demás, sirvan para tener una vida más plena. Entonces, yo considero que esto es importante, o sea, que tanto como docentes, o sea, o como estudiantes docentes, y como estudiantes que verdaderamente o se han preguntado alguna vez por qué mi profesor, esta enseñanza que me brinda, o en esta clase yo me siento bien, y por qué en la clase, yo qué sé, del profesor tal, me siento mal. Y es algo muy de reflexionar, ¿no? O sea, por qué ocurren ciertas cosas que no puedo darles una explicación. Entonces yo voy más a eso, que debemos enseñarle a los estudiantes a también identificar ciertas cosas que deben de comprender para poder dar respuesta a esas interrogantes. Sí, claramente, e incluso
considero que es importante saber qué es lo que estamos aprendiendo, porque muchas veces pasa eso, que tal vez nosotros como educandos que lo hemos vivido y muchos chicos actualmente que también siguen estudiando, tal vez están sentados pensando, ¿por qué estoy estudiando esto? ¿O para qué lo estoy estudiando? Y eso pasa no porque no quieran aprender o porque les parezca aburrido. Realmente les pasa porque no saben lo que están aprendiendo y no lo saben porque probablemente sus maestros no están diciéndoles cuál es el objetivo de aprender eso, cuál es el objetivo de las matemáticas, desarrollar el pensamiento lógico, desarrollar problemas. Pueden ser un sinnúmero de aspectos o factores que puede beneficiar ese aprendizaje, pero si no sabemos lo que estamos aprendiendo, no lo vamos a entender o no lo vamos a comprender ni lo vamos a tomar como algo que es realmente relevante o que nos va a servir para la vida. Entonces, eso es lo importante, que tal vez nosotros como educandos también tengamos esa iniciativa. No solo queremos decir que los maestros son los que tienen que hacerlo, nosotros también. ¿Por qué estoy aprendiendo esto? Para algo me ha de servir, entonces voy a averiguar el por qué lo quiero aprender o por qué lo debo aprender en esta carrera, en este año de escuela, del colegio. Entonces, eso es importante, saber el por qué hacemos las cosas y no hacerlo de forma automática, sino porque realmente es algo beneficioso, pero debemos saber el por qué lo estamos haciendo para poder adquirir ese conocimiento de una forma eficiente. Estas han sido nuestras percepciones acerca de la educación, pero quisiéramos también saber cuáles han sido las suyas y cuáles son, como estudiante, como docente, cuáles son. Así que hemos traído una pequeña actividad para ustedes y por favor quisiera que en el chat vean el link que les vamos a mandar. Y lo que tienen que hacer, si no pueden entrar al link, es escribir en el mismo chat aquello que la educación les ha dejado. Nuestra pregunta es, ¿qué te ha dejado la educación? En pocas palabras, escribe qué te ha dejado la educación. Puedes escribirlo por el chat, estamos atentos, o puedes unirte al link y escribir qué te ha dejado la educación. Hemos hablado, en cambio, nosotros de lo que nos ha dejado como jóvenes que percibimos la educación, siendo estudiantes de educación. Hemos hablado de nuestras aspiraciones, hemos hablado también del cambio. ¿Qué te ha dejado a ti la educación? Vivencias. ¿Qué más? Vemos en el chat. Si no pueden unirse al link, están libres de escribir en el chat todo lo que les ha dejado la educación. Conocimientos, humildad, risas. Si no pueden escribirlo en el link que les hemos mandado, pueden escribirlo en el chat. Este espacio es para ustedes. Queremos saber qué les ha dejado la educación. Concordamos con uno de nuestros puntos que nos han dejado muchas experiencias, entre las cuales es aprender a compartir, ser optimista, conocimientos, nos han dejado amigos, sueños, nos ha enseñado a perder el miedo a expresarnos. Como decía María José, desde nuestra experiencia como estudiantes, muchas veces tenemos miedo a actuar cuando ya nos toca. Y sí, nos ha hecho aprender a quitarnos el miedo, a conquistarlo, a conocer, a ser humildes, a vivir, a enseñar también a vivir, a innovar. Ahora tenemos otra pregunta para ustedes y quisiéramos saber cómo sería la educación del futuro para cada uno de ustedes. Esa es nuestra segunda pregunta. ¿Cómo sería la educación del futuro para ti? Hemos hablado acerca de nuestros cambios, los que nosotros creemos a partir de los problemas que hemos visto, así que quisiéramos ver
También, ¿cuál sería la educación? ¿Cómo sería la educación del futuro para cada uno de ustedes? Pueden escribir en el chat, si no pueden entrar por el link, pueden escribir por el chat. Verónica nos dice que la educación, para ella lo que le ha dejado son sus experiencias y la alegría de valorar la educación. Ella dice que los educadores somos el eje transversal para guiar a otros profesionales. ¿Cómo sería la educación del futuro para cada uno de ustedes? Inclusiva, divertida, colaborativa, horizontal, sistemática, tecnológica, inclusiva. Hablamos mucho de necesidades educativas actualmente, pero ¿realmente hay inclusión? Por algo la han de haber puesto. Eficaz, divergente. Y Paula, también acotando a lo que ellos están poniendo ahorita, está muy relacionado con la tecnología. Entonces, imagínate actualmente ahora que estamos en la era digital, ¿no? Que hablamos del aprendizaje en red, hablamos del e-learning. Entonces, es bueno, es bueno estar conectados, o sea, ahora ya no se trata tanto de construir lo que hablábamos antes, de que hay que construir con el otro. Ahora tenemos que aprender a conectar con los demás. Y aunque es bueno que fomentar las habilidades individuales, recordemos que también es importante que estas habilidades individuales sean parte importante del conjunto también, porque o vamos a lograr más cosas trabajando en equipo, que es algo muy importante. Sí, también pusieron aquí la palabra horizontal, me gustó mucho esa idea, ¿no? Eso de quitarnos la idea del profesor arriba, el estudiante abajo, sino algo mucho más horizontal en donde el estudiante en realidad también trae conocimientos, no es que viene vacío y poder trabajar con eso que el estudiante trae a los salones de clase. Les agradecemos por todas sus ideas, por haber participado con nosotros, por también haber escrito en el chat. Los estamos leyendo absolutamente a todos. Y les agradecemos porque es a partir de sus ideas que vamos a nosotros generar mayores contenidos para ustedes. Y bueno, lo que queremos decir es que nosotros no somos expertos, ni tampoco pretendemos serlo aún. Somos estudiantes hablando de educación, jóvenes hablando de educación a partir de nuestras experiencias, nuestras perspectivas como los actores educativos que somos. Y quisiéramos decirles que a partir de sus ideas, el próximo mes vamos a tener otra sesión y los esperamos el 8 de septiembre del presente año con un nuevo tema que va a salir a partir de sus ideas. Así que les agradecemos a cada uno de ustedes, el chat queda abierto por si quieren decirnos algo, por si tienen alguna duda, si quisieran acotar. No sé si alguien quisiera hablar, puede escribirlo por el chat, pero saben que el espacio queda abierto es para ustedes, más que para nosotros, es para ustedes, para saber qué es lo que quieren hablar, es la voz de ustedes a través de nosotros. Les agradecemos a cada uno de ustedes. Bueno, muchísimas gracias. Yo soy Elsa Cortés, formo parte oculta del equipo. Les estoy dejando dentro del chat también una encuesta que nos va a ayudar a poder formular más espacios como este y también tener clara esta invitación que nos ha hecho Paula a poder plantear nuestras necesidades dentro de este espacio. Todavía tenemos un poco de tiempo, entonces en el caso de que alguno quiera hacer algún aporte, estamos todavía abiertos a poder escucharlos.
Cintia, la gente está muy tímida. Creo que tal vez es hora de saludarlos. Bueno, buenas tardes a todos. Realmente es muy gratificante para los maestros escuchar a sus estudiantes hablar de educación. Creo que esa es la finalidad de cada uno de los maestros formadores. Y realmente creo que hay mucha gente que podría abrir su micrófono y darnos un input de esa educación del futuro. Quizás algo que esté rondando una idea en tu cabeza y puedes contarla. El espacio, como lo dijo Paula, es de ustedes. Esos jóvenes como hoy que han sido súper emprendedores y valiosos en poder abrir este espacio. Creo que hay un chico, Ricardo, que quiere hablar. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes a todos. Aquí algunos ya me conocen. Bueno, una persona creo yo que ya me conoce. Yo estoy ingeniero en telecomunicaciones, ¿sí? Me gradué en Montepiedra, el colegio en el actualmente estoy trabajando como docente, ¿sí? Y esta llamada a la docencia fue imprevista. ¿Por qué imprevista? Porque me acuerdo también que estaba desayunando un sábado por la mañana, me llamaron el directivo, el director me llama, y me pregunta si quería ser profesor de Montepiedra. Y por mi cabeza nunca había pasado esta idea de ser profesor, ¿no? Obviamente estaba estudiando para ser ingeniero, y actualmente lo sigo haciendo. Acepto la oferta laboral, y me subo al tren de la docencia, ¿no? Me subo al tren de la docencia, y uno va, y digo, yo iba al colegio, y iba con este tema, y bueno, ¿qué hago, no? Yo no estoy estudiando para ser profesor, ¿qué hago? Y me ponía a recordar a todos mis docentes, a todos mis profesores, que me dieron clases, ¿no? Y cómo ellos los hacían. La cual marcó una diferencia, como ustedes decían. Creo que Camilo lo decía, se trasladó 10 años atrás y veía que era lo mismo, que no había cambiado. Y le doy ese punto a favor, era lo mismo, nada había cambiado. Yo no podía entrar al salón de clases con esa misma forma de enseñanza. Y fue muy graciosa porque cuando me llaman para hacer la entrevista de trabajo, me ponen en un salón de clases que prepare una clase sobre las funciones trigonométricas, y yo pensé que iba a darle clase a alumnos y así me iban a evaluar, ¿no? Pero no, me pusieron a darle clases a mis mismos profesores, a los que fueron mis profesores. Entonces yo veo a todos sentados ahí, yo nunca me imaginé que iba a hacer eso. Y claro, era un bachiller, porque soy un bachiller, ¿sí? Todavía no estoy graduado en ingeniería. Era un bachiller compitiendo con más profesionales. Era un bachiller compitiendo con más profesionales. Y un profesor, que fue ex profesor, me dice, te contratamos por dos cosas. Porque sabemos que no eres profesor de matemáticas, pero sabes de matemáticas. Y la dos es que, por más que hay profesionales, estos profesionales no saben llegar a la gente. Entonces, me hizo entender que yo sabía llegar a la gente, ¿no? Entonces, bueno, gracias. Comenzamos, ¿no? Comenzamos con este tema de la educación, fui dando clases, me pusieron 2 materias más, actualmente doy matemáticas, doy mecánica y doy dibujo técnico. Y para todas las preguntas que ustedes han hecho, y que decían cuál es la percepción de la educación, ¿no? Cuando uno está en este tema, que me he metido bastante en el tema de educación, recuerdo a Piaget, o Piaget, no sé cómo le dirán ustedes. Piaget, ajá. Entonces, él dice que el tema de la educación o el tema de la enseñanza es prácticamente por experiencias, por una maduración, algo así que le dice, pero por experiencias que las personas van adquiriendo, ¿sí? Por cosas que él va a adquirir, por cosas que el estudiante, el chico va adquiriendo, ¿no? Y es ahí donde voy a la pregunta donde dices, ¿qué haríamos para cambiar? Decían, la base debe comenzar desde la base, no comienzas de arriba, sino que es la base del cambio, todo eso.
Pero yo digo, de nada me sirve cambiar la base bueno, si yo pongo la base en la forma estructural de la forma de cómo maneja una institución, no sé si se referían a esa base o ponían la base como el docente propio. Yo pongo la base como el docente propio. Pero entonces, si yo no cambio al docente, por más que yo dé las herramientas totales que la institución me dé, si yo no cambio al docente en la forma de enseñar, nada va a cambiar. Hace poco, la unidad educativa nos ofrecía hicimos una sesión del tema de habilidades. Es ahí donde yo digo, la educación del futuro va a basarse en habilidades individuales. Sí. No es más el que sabe más, no es el que se ha preparado todo y que hay que estudiar. Decían ahí cambiar ese tema de la percepción de que por qué uno piensa o porque dice, solo voy a estudiar al colegio porque voy a estudiar, o voy a estudiar a la escuela porque voy a estudiar. Claro, yo en ese momento quería hacer una pregunta. Yo decía, ¿en base a qué se están basando? ¿Habrán hecho alguna encuesta o algo para que estén diciendo esto? Pero luego digo, son jóvenes hablando de educación, dando las experiencias que ellos han tenido, así como las experiencias que yo he tenido. Entonces, yo digo, más que todo, el tema de la educación es tan complejo como el comportamiento humano. Esto no es que se genere cambios. La educación, creo yo, no ha cambiado. Lo que va cambiando son las herramientas que podemos nosotros utilizar. Porque los métodos de enseñanza, yo lo analizo de esta manera, el método de enseñanza siempre va a ir correlacionado con métodos que hace 10 años atrás a nosotros nos daban. ¿Y por qué lo digo? Porque actualmente lo vivo y lo experimento. Me han servido métodos que profesores míos me daban las clases, que he cogido ese método, pero yo con las herramientas que la tecnología me ha dado, las implemento. Por eso no quiere decir que cambió el método, no, simplemente me estoy ayudando a ese método, va correlacionado. Por eso el tema de la educación no creo que cambie, sino que va a ser el tema de habilidades, cómo uno va a aprovechar las habilidades de cada uno. Como les decía, o alguien, no sé, ya no recuerdo, alguien decía sobre el tema de las oportunidades, algo así. Yo me pregunto, si alguno de ustedes nos dan la oportunidad de seguir estudiando, pero nos dicen que el centro de educación, donde tienen todas las tecnologías posibles, que nos van a enseñar todos los métodos posibles, nos van a dar para ser el mejor profesor del Ecuador, no de todo el mundo, el mejor profesor del Ecuador. Pero ese centro queda en la Trinitaria, allá donde prácticamente no hay que ir ya sin nada, ¿no? Y nuestros propios medios de transporte van a salir por nosotros mismos. ¿Cuál es mi inspiración? Mi inspiración es de verdad ser el mejor profesor del Ecuador. Mi inspiración es de que tengo que ir allá a la Iglesia Trinitaria, ir al centro educativo que han creado, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, yo sí me pongo a pensar cuál es esa inspiración para cada docente, ¿no? Incluso algunos decían que, creo que era José, que decía por qué en tal clase me siento mejor y por qué en la otra no me siento mejor, ¿no? Y es ahí en donde se hace el ciclo de nuevo, que es que por más que el docente sepa, no sabe transmitir. ¿Sí? Y se cierran en la burbujita, se cierran en esa burbuja de que yo sé, ¿no? Yo soy el ingeniero, yo soy el docente. Y ahí es donde me acoplo la palabra que pusieron horizontal. Esa palabra que va de nuevo con el tema de las habilidades, porque transmitir también es una habilidad. O sea, eso es lo que más quiero compartir. No sé si alguien más quiere decir algo, pero eso hasta ahora es lo que tengo pensado, ¿no? Lo que quería decir hace rato, pero al fin ya me dieron la palabra. Entonces, eso, ¿no? Gracias. Muchas gracias por el comentario. ¿Alguien más desea comentar algo? Ya para concluir.
¿no? Bueno, en este caso, como al parecer no hay más comentarios, vamos a ahorrarnos este momento extraño donde uno hace preguntas y solo nos dicen gracias, profe, que también existe. Hola, no, yo quería hablar. Hola, Doménica, háblanos. ¿Cómo están? Buenas tardes a todos. Primero quisiera prender la cámara ya ahí para que me vean. Listo. Bueno, buenas tardes con todos. Los escuché, me encantó la charla porque es un medio donde todos podemos comunicar en en este espacio cómo nos sentimos, porque es diferente, ¿sí o no? Porque estamos todos a través de una pantalla, no es lo mismo enseñar, estar con los chicos ahí, así mismo con los profesores de nosotros que estaban con nosotros, en caso de que, digamos, nos distraíamos, no, mira para acá, o no, y llamaban la atención, ellos estaban conscientes en los momentos en que nosotros en algún momento nos teníamos que ir y obviamente volvían, nos hacían volver, retomábamos y así estábamos. Ahorita es un momento muy, digamos que en donde el aprendizaje autónomo florece, porque nosotros mismos como estudiantes de universidad, más que nada, y también con los chicos, los del colegio, ellos tienen que buscar su propia motivación para seguir aprendiendo, para querer aprender, para seguir adelante con sus estudios en esta situación en la que estamos. Y bueno, quiero retomar algunas palabras que acabé de escuchar. Es verdad que se necesita de una formación docente para ser un profesor. Desgraciadamente, en las necesidades en las que están los colegios, se mira más o se ve mejor, de una mejor manera, a aquellas personas que son, digamos, ingenieros, son arquitectos para dar clases de matemáticas. Pero así como lo dijo nuestro compañero que ahorita nos está escuchando y pudo ver la charla, un profesor no solo es quien sabe, sino quien sabe comunicar el conocimiento que quiere, el contenido que quiere enseñar. El profesor es un comunicador. Si el profesor no comunica, si no puede tener, no tiene esa característica de llegar a sus alumnos, no va a poder nunca llegar a su cometido. Nunca va a poder cumplir su objetivo, que es el de enseñar. Este es el pequeño problema que tenemos. Y no importa, es que no importa si está la institución está en la Trinitaria, no importa si está en San Borondón, el momento, el lugar, el sector en donde está no es lo importante. Es el profesor, es la calidad de personal docente en el que tiene una institución. Es ese amor que tiene, esa pasión que tiene un profesor para enseñar. Porque aquí cualquiera no enseña. Aquí el que quiere, el que se lo propone, el que estudia, el que busca la forma, las estrategias, las metodologías, todo, ese es el que va a poder llegar a transmitir, va a poder llegar, va a poder enseñar. Entonces, es por esto que estamos estudiando. Estamos aprendiendo a poder modular, a poder romper todos esos paradigmas, dejar de decir, si te mueves, no, basta, no te muevas, tienes que atenderme, mírame, escúchame, no te muevas, quédate quieto. Ese no es el punto de la educación. Ese no es el punto de la educación. Y lo hemos visto hasta ahora en esta educación online. Profesores que te estás moviendo, no te muevas, fulanito se está moviendo. ¿Por qué? Y dedican 15, 20 minutos, 40 minutos de su hora destinados a llamar la atención porque el alumno se movió. Hoy, este es un punto crítico para la educación, porque aunque no lo crean, y tomo las palabras de mi jefe, el vicerrector del colegio donde estudio, este es el momento en que nosotros estamos expuestos y van a ver la calidad de enseñanza que nosotros estamos brindando. Porque ahora no solo nos ven los alumnos, y los padres no solo nos ven en las presentaciones que vamos a dar,
nos ven todos los días, ven cada paso que damos. Porque ahora no solo está el triángulo muy, digamos que disperso, ahora todos estamos juntos, aunque no lo crean, en la misma aula está el padre, en la misma aula está el hermano que está escuchando, y si le gusta la clase del hermano, ¡ay, me gusta su clase! Y se mete y la escucha, porque ese es el punto. Nosotros nos estamos educando para ser educadores, así, valga la redundancia. Estamos emprendiendo a ser educadores. Y así es como nos vamos a graduar y como vamos a salir adelante y vamos a sacar la cara por todo esto. Listo. Y sin nada más que decir, porque ya no hay más tiempo, me despido. Gracias a todos por la charla. Fue muy enriquecedora y por darnos ese espacio para poder comunicar y poder darnos nuestra opinión. Gracias, Dana, por tu mensaje tan inspirador, se podría decir, porque creo que ese es el tipo de emoción que tenemos que desarrollar, independientemente si nuestra personalidad sea introvertida o extrovertida. El docente es alguien que transmite más que nada, más que conocimientos, muchas emociones. Personalmente creo que nuestra carrera es una carrera muy especial porque nosotros lo que podemos hacer ya lo hemos vivido antes y lo podemos hacer mejor, obviamente, podemos hacer esa comparación. No, muchos tenemos esta pasión por la educación, por los hermanos, por algún niño que alguna vez ayudamos, o hasta por los mismos maestros que en los pocos que hubieron sí marcaron nuestras vidas y nos hicieron pensar, wow, ¿cómo será ser ese tipo de persona que no solo es influenciar a alguien más, sino siempre he pensado como que la educación no es cambiar la vida de alguien, sino darle las herramientas para que esa persona pueda cambiar su propia vida. Entonces, ser ese tipo de profesor que empodere, si nosotros estamos empoderados, podemos también empoderar a nuestros alumnos, que ellos sean autónomos, que ellos rijan su propia vida y puedan encontrar de verdad lo que les gusta. Porque, por ejemplo, si nos enfocamos, o como se hace en el día a día, en solo rellenarlos, no le vamos a aportar muchas cosas, pero sí podemos ir buscando como diamantes en bruto esas bellas particularidades y potencialidades y talentos que tienen los estudiantes. Entonces sí estaríamos formando a personas que de verdad puedan hacer este cambio que nosotros queremos lograr. Entonces les agradezco mucho por este espacio donde podamos compartir estos bonitos pensamientos y emociones, y que compartir nuestra voz sea el motivo por el cual nos animemos a seguir adelante y podamos de verdad ser buenos docentes. Gracias. Bueno, tal vez sea un poco indiscreto, pero a modo de retroalimentación, anoté unas pequeñas cosas que creo que les va a servir a las personas participantes que han mencionado cosas muy relevantes. Valeria, Doménica, Ricardo y todas las personas que nos están escuchando. Y es que no solo para ser educador necesitas una vocación, sino también ser un ser investigador, reflexivo, analista, y no solo quedarnos con lo que nos dé la universidad, en este caso de que aprendamos, sino también formarnos a nosotros mismos y siempre desarrollar eso, porque el tiempo sigue pasando y la educación que, digamos, si somos un educador hace 20 años, pues no va a ser igual que ahora. Entonces eso es importante. No solo decir es que los niños son bonitos, es que es lindo educar, enseñar a los niños. Eso no es lo importante. Sí es relevante, sí, tener vocación, pero también tenemos que ser investigadores, ser personas que realmente vayan a dar un mensaje que va a servir a esas personas. Siempre pensar en eso es lo más importante. Algo más es que el cambio es día a día. Por ejemplo, lo que decía Ricardo, me parece, que decía que se daba cuenta que la educación era igual hace 20 años. Y ahora nos dimos cuenta que es importante tener ese pensamiento de presente siempre, porque por ejemplo la pandemia nos cogió de imprevisto, por así decirlo, y tuvimos que aprender durante la marcha, igual los educadores y los educandos. Entonces el cambio es algo presente todo el tiempo.
y debemos no solo, el cambio no solo está en los materiales o en las herramientas, sino en el espacio. Ahora sí convirtió la educación de algo formal a lo informal. La educación es algo formal dentro de un contexto informal. Y el cambio de el tiempo para prepararnos. Es real que las 8 horas que vamos a estar en una aula de clase no solo son esas horas de clase y trabajo, sino incluso horas extras y sábados y domingos que probablemente vamos a tomar para pensar en nuestra clase, prepararla, porque no solo es leer y coger lo que esté en el libro o lo que nos dicen las indicaciones, sino tomarnos el tiempo para analizar lo que desean o lo que necesitan nuestros estudiantes e ir transformando y cambiando esos métodos. Esta semana utilicé la otra semana otro, porque así vamos a, digamos, por así decirlo, satisfacer las necesidades de cada estudiante de forma individual. Y eso creo que es algo importante que todas las personas, nosotros que estamos aquí, sean educadores o educandos, tenemos que entender que cada persona aprende diferente y eso no es algo malo, pero hay que saber acoplarlo. Y nosotros mismos tratar de acoplarnos, no es como el maestro hace eso y ya fue. No voy a estudiar o voy a estudiar mal porque el profesor me está enseñando mal. Nosotros también hay que poner de nuestra parte, tanto el educador como el educando. Una persona enseña si desea enseñar y una persona aprende si realmente quiere aprender. Entonces ya llega un punto en nuestra vida en que ya podemos, por así decirlo, aprender por nosotros mismos y no esperar a que alguien nos enseñe, sino nosotros a tratar de investigar, ser más indagadores. Eso es algo importante. Paula. Hola Paula, me dicen que tú vas a hacer la despedida. Bueno, muchas gracias a todos por haber participado. Si alguien quiere participar, creo que ya nadie más. Y bueno, les agradecemos a cada uno de ustedes por haber escuchado, también por haber participado. Sabemos que en este momento todos tenemos la agenda ocupada, que tenemos otras cosas que hacer, pero que se hayan dado un poco de tiempo para escucharnos y también para hablar, para dar su voz acerca de sus experiencias, vale mucho, lo valoramos demasiado. Así que les mencionamos otra vez que el próximo mes, el 8 de septiembre, vamos a tener otro webinar, así que los esperamos. Inviten a más personas que no necesariamente tengan que estar relacionadas a educación, que sean docentes, que sean estudiantes. Inviten a sus amigos, que ellos sepan que hay espacios para escuchar a los jóvenes y que también se enteren de qué es lo que hacemos nosotros los jóvenes que estudiamos educación, porque muchas veces nadie los conoce, nadie nos conoce y tienen percepciones extrañas acerca de nosotros que estudiamos educación. Así que este espacio, lo repito, es para ustedes, esta es su voz y el próximo tema va a salir a partir de sus ideas, de sus experiencias, de sus aportes. Les agradecemos mucho, el próximo 8 de septiembre los esperamos. Gracias. Muchas gracias. Listo. ¿Me ayudan con algún segundito los que están presentes y quieran colaborar también? Normalmente siempre tomamos una foto final. Sé que muchos tienen apagada su cámara. Si la pueden prender para una foto final, por favor. Y los pongo a todos. Bueno, aquí tengo por lo menos a los panelistas. Ahí va apareciendo Sandra, que está entre el Safari. Vamos apareciendo poquito a poco. Entonces, listo. Para una fotito, 1, 2, sonrían. Bueno, ahí tenemos una fotito que hemos estado aquí presentes hoy. Muchas gracias a todos. Nos vemos. Tenemos más eventos durante estos días de educación particularmente. Pueden encontrarlos en nuestras redes sociales, Carrera de Educación UCSG en Facebook, o también en Instagram, @UCSG Educación. Nos vemos durante esta semana y si no, nos vemos en el próximo Jóvenes Hablando de Educación el 8 de septiembre. Buenas noches a todos.